estamos dando la bienvenida a Hoy por Hoy, nueva edición correspondiente ya para este mes de mayo, ¿no? Ya el quinto mes del calendario con esta situación atípica que seguimos viviendo, más de un año con esta pandemia y todos los tópicos, todos los temas de nuestras vidas en el mundo, ¿no? Hoy están girando en base a esta problemática sanitaria para la región, para el país, para el mundo, ¿no? Tiene que ver justamente con esta situación de salud, pero también dentro de esto los temas de realidad, ¿no? Lo que tiene que ver con la vida cotidiana nuestra y básicamente en esta oportunidad hablar, si se quiere, de salud, de educación, de calidad de vida, de cómo poder seguir avanzando. Y hemos invitado para este primer bloque a los padres de autismo de la ciudad de Roldán, obviamente para que ellos, bueno, nos ayuden a poder reflexionar o por lo menos que nos cuenten cómo están transitando dentro de lo que es la educación. Recordemos también que se trata del trastorno en el espectro autista, básicamente. Hemos convocado a Sabrina Camuto, que siempre nos recibe. Sabri, agradecerte por estar allí, un placer, y bueno, un poco conocer, ¿no? Desde la educación, desde la salud, cómo siguen, si se quiere, avanzando, ¿no? Los chicos, o por lo menos tratando de avanzar en esta problemática que tiene que ver con salud y tiene que ver también con la parte educativa. ¿Qué tal, Sabrina? Un gusto. Hola Mario, ¿qué tal? Gracias a vos y a todos del canal siempre por darnos un espacio. Bien, Sabri, me gustaría primero aclarar esto, si te parece, lo que tiene que ver con el trastorno del espectro autista, cuando nosotros hablamos si es una discapacidad y si la educación lo entiende como una discapacidad, el trastorno del espectro autista. Sí, en realidad aclarar que, bueno, que lo que es el TEA, que es el trastorno del espectro autista, es una condición de vida, o sea, no es una enfermedad, es simplemente una condición. Para hablarlo de manera sencilla, digamos, es simplemente una manera diferente de ser y de estar y de percibir el mundo. Obviamente son personas que tienen una serie de dificultades, quizás otros tiempos para aprender, para asimilar, ¿no? Muchas cosas y que necesitan muchas veces apoyo, sobre todo cuando son niños, porque, bueno, aclarar, ¿no? Que el autismo dura, al no ser una enfermedad, es una condición de vida y dura para toda la vida. Entonces, siempre recalcamos que se trabaja mucho en la parte de la niñez, en la detección temprana, pero que, bueno, que hay que pensar que después de esos niños se vuelven adolescentes, se vuelven adultos y uno desde la agrupación, ¿no? Y como papá busca la inclusión no solo cuando son niños, sino siempre, ¿no? Después, a medida que van creciendo, van teniendo otro tipo de conflictos o de necesidades y otros nuevos desafíos que hay que ir cubriendo, ¿no es cierto? Sabrina, ¿es necesario transcurrir dentro de una escuela especial? No, no necesariamente, Mario. En realidad, o sea, como agrupaciones de padres de niños con autismo en este caso, eh, todos pensamos y soñamos que alguna vez deje de existir, ¿no? La escuela especial como tal y que sea un solo espacio para todos, ¿no es cierto? Que los chicos o los adolescentes puedan estar incluidos, integrados en una escuela común y que esos docentes que hoy, especiales que hoy trabajan en estas escuelas, puedan estar en las escuelas comunes ayudando, siendo el soporte, ¿no? O el apoyo de estos niños en las escuelas comunes, como que deje de ser, ¿no? De escuela para personas con discapacidad o escuela para chicos neurotípicos, digamos, porque está buenísimo el tema, ¿no? Del convivir. Es muy enriquecedor no solo para nuestros hijos que tienen el trastorno del espectro del autismo, sino para todos sus compañeros, ¿no? Convivir dentro de lo que es la diversidad. Es muy enriquecedor, ¿no es cierto? Y que aparte, ¿no? Ir hacia el camino y la mirada, ¿no? Esto de una sola escuela para todos, donde estén incluidos todos. No solo los niños con autismo, sino con cualquier discapacidad, o sea, con una discapacidad motriz, con síndrome de Down o lo que fuera, y que simplemente dentro de la escuela se le brinden los apoyos que necesiten, porque no todos los niños necesitan
el mismo apoyo o la misma intensidad, los mismos días de una maestra integradora, de un acompañante a su lado, ¿no? Eso requiere siempre un tratamiento individual, que hay que ver exactamente cuáles son las necesidades de ese niño y para poder abordarlas. Siguiendo dentro de esta línea, es decir, hemos encontrado muchos problemas entre lo presencial y no presencial, entre lo virtual, ¿no? Que se ha puesto de manifiesto el año pasado y en este tiempo y en estos días. Digo, ventajas y desventajas para este niño de TEA. Y yo creo que la mayoría son desventajas, el tema de la no presencialidad, ¿no? Como con cualquier niño, pero en el caso de nuestros hijos se dificulta mucho más por el solo hecho, ¿no? Que estamos hablando de niños que tienen dificultades en el desarrollo en general, pero sobre todo, ¿no? En la parte de comunicación, de lenguaje, en la interacción social, algunos niños en la conducta, incluso, ¿no? En sus desórdenes sensoriales. Entonces, son todos temas que deben, o sea, abordarse y trabajarse, digamos, en la práctica. Entonces, niños que quizás al tener problemas de comunicación o ser no verbales o tener poca, ¿no? O poco lenguaje, se le dificulta muchísimo el tema de sostener, ¿no? Una videollamada con la seño, con sus compañeritos, ni hablar una clase por Zoom, digamos. Son chicos a veces que tienen asociado hiperactividad, entonces es muy difícil que puedan retener su atención demasiado tiempo delante de una pantalla. También tienen sus intereses restringidos, entonces quizás cuando no son, ¿no? Cuestiones de su interés, como que no les cuesta muchísimo. Y bueno, el vínculo que a ellos les cuesta mucho, más que a cualquier otro niño, que obviamente se van adaptando, lo van trabajando, se puede mejorar, pero todo desde la presencialidad, ¿no? Es muy difícil mantener un vínculo solamente desde lo virtual. Entonces nuestros niños se ven muy perjudicados, ¿no? Y aparte de que no todos tienen las mismas posibilidades y oportunidades, ¿no? Porque si hablamos de niños que tienen TEA, que tienen obra social, mayormente tienen algún acompañamiento o una maestra integradora de tiempo completo que puede adaptar, ¿no? La currícula, el contenido que van dando la seño, entonces pueden ir y llevar más o menos un ritmo, ¿no? De aprendizaje. Y los otros niños que no tienen obra social, no tienen acceso a esta adaptación. Las docentes de grado no todas están preparadas, ¿no? Porque tampoco es algo que se le enseña en el magisterio, el hecho, ¿no? De tener que adaptar una currícula para un niño con, en este caso con autismo o con cualquier otra discapacidad o dificultad en el aprendizaje. Entonces es muy difícil porque se atrasan en lo pedagógico que es importante, pero no en todo lo que te decía anteriormente, Mario, que es todo el tema de la interacción social, por ejemplo, que es algo que a ellos les cuesta muchísimo y el no tener contacto con sus pares es tremendo. Claro, pensaba también, digo, qué desafío para ese docente, como vos bien lo marcabas, ¿no? Que de pronto tal vez una semana o 10 días con ese grupo en clase y después volver a verlo dentro de 10 o 15 días otra vez. Digo, al chico también, cómo lo trastoca, ¿no? El perder ese vínculo con sus pares también, ¿no? Y dentro de esa mirada que, lógico, cuesta entender, ¿no? Sí, Mario, aparte son niños que son muy estructurados, ¿no? Y que necesitan como esa rutina, esos hábitos cotidianos, ¿no? De tener que tratar de controlar todo. Ellos como que se desregulan mucho con todo lo que es impredecible, con los cambios, ¿no? Abruptos. Entonces toda esta cuestión de una semana sí, una semana no, ahora una semana no y después no sabemos cuándo van a volver a clases, sumado a todo, ¿no? El protocolo que tuvieron que aprender, que fue difícil para todos los niños, pero en el caso de niños con TEA, con su sensibilidad, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con los sentidos y demás, el hecho de aprender a usar un barbijo, de respetar los protocolos, de tolerar, ¿no? Que le pongan alcohol en sus manitos y todas estas cuestiones que parecen simples, pero a ellos les costó muchísimo adaptarse y luego, ¿no? Ahora tener que volver a esperar, o viste, o en el caso de que muchas familias muchas veces nos manejamos con pictogramas o
con lo que es un calendario, ¿no? Para armarle, digamos, la rutina y que ellos puedan estar tranquilos y no desregularse, no estar ansiosos. Y hoy en día, con esta nueva realidad, digamos, como que no podemos poner un día del calendario que tal día vuelve a la escuela, tal día, o sea, es como muy difícil para ellos comprender esta nueva realidad y bueno, la verdad que es bastante difícil porque no hay rutina, digamos, y eso es lo que ellos más necesitan. Sabrina, ahora preguntándote ya como mamá, ¿no? Digo, ¿cuál es tu apreciación, tu reflexión en lo que se ha dado, por lo menos para el departamento San Lorenzo y Rosario, el cierre de la presencialidad por esta problemática de casos, ¿no? Que han aumentado, obviamente esto es una realidad, ¿no? El contexto ha Sí, sí. aumentado, pero bueno, se habla obviamente de la presencialidad de los chicos en las escuelas. ¿Cuál es tu apreciación? Y la verdad que, bueno, yo personalmente, por todo esto que te estaba contando, la verdad que no lo veo bien en el sentido de que me parece que todos los niños en general han aprendido esta cuestión del protocolo y que en las escuelas están súper, hiper cuidados, digamos, incluso más que a lo mejor en sus casas o en la calle o haciendo un mandado, digamos. Por lo menos en la escuela de mi hijo yo he visto cómo, ¿no? A rajatabla se cumplen los protocolos, cómo todos los niños están 3 horas con los barbijos puestos, cómo aceptan la distancia social, por lo menos lo que me cuentan mis hijos, es que en el recreo no se pueden ni tocar con sus compañeritos, o sea, me parece que están sumamente cuidados o sea, y sobre todo, ¿no? La incertidumbre de no saber, porque el año pasado también, en un principio eran unos días, después terminó siendo un año entero, ¿no? Y yo creo que si estábamos hablando de algunos meses, estamos todos de acuerdo, ¿no? En que algunos meses, quizás en el invierno, ¿no? O a lo mejor cuando hayan muchos casos era necesario, sabíamos que se iban a frenar la presencialidad, pero ya volver desde no estamos recién primeros días de mayo, después de un año de no haber ido, la verdad que no sé, me parece que, sobre todo cuando hay, ¿no? La contraposición de ver que hay tantas cosas y tantas cuestiones que a los adultos sí se les permite hacer y los niños que aprendieron, ¿no? Tanto sobre los cuidados, no puedan tener la educación, de que es algo tan importante, no solo por lo que conlleva lo pedagógico, sino por todo lo otro que estábamos hablando, ¿no? Que es un lugar donde ellos comparten y aprenden muchísimas cosas sobre la vida, no solo sumar y restar o aprender a leer, ¿no es cierto? Pero bueno, esperemos que sea. Y aparte, ¿no? Que personalmente, ¿no? Yo creo que no es una cuestión solo de educación, como decíamos recién, de la parte cognitiva de los niños, porque eso siempre se sabe que se puede esperar, digamos, a lo mejor un tiempito, si no aprende este año puede aprender el otro, cada niño tiene sus tiempos, pero creo que la escuela, la educación, el hecho del encierro, ¿no? Para ellos también conlleva un tema de salud que creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También, porque, bueno, los niños se deprimen o están muy mal, no todos tienen una linda realidad en sus hogares, digamos, ¿no? No están emocionalmente a lo mejor bien, digamos, como para poder estar en su casa, digamos, la escuela suele ser un lugar de contención para los niños que quizás no tienen un ámbito, ¿no? Emocionalmente estable. Así que bueno, son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Creo que la calidad de vida de un niño, la educación, con todo lo que eso conlleva, es muy importante. Sabrina, en lo personal, sigo como mamá esto, ¿no? Ya nos metimos en la Sí. familia. En algún momento tu niño te ha preguntado el por qué voy una semana, el por qué voy a la otra semana? ¿Te ha preguntado sobre pandemia también? ¿Lo han charlado ustedes también en familia? Es decir, ¿cómo lo aborda uno? Sí, la verdad que sí, Mario. Desde un principio, bueno, él tiene como una conciencia bastante amplia, digamos, sobre la realidad, tiene dimensión de lo que realmente significa. En un principio no le fue fácil entenderlo, como tampoco no es fácil a los adultos. Estuvo 2 meses literalmente sin querer salir ni a la vereda. Cuando ellos, te acordás que habíamos conseguido permiso para los niños con discapacidad y autismo para poder salir a caminar, aunque sea una vuelta a manzana, y él no quería, ni siquiera eso toleraba del miedo, ¿no? Que le había generado toda la cuestión. Quizás pensaba que el hecho de salir ya respirar en la vereda de casa ya se podía contagiar, se podía morir. Bueno, la verdad que fueron muchos miedos hasta que de a poquito, ¿no? Fue animándose
a poder salir a dar una vuelta a manzana. El uso del barbijo en mi hijo fue bastante complicado porque no lo tolera sensorialmente, entonces bueno, buscamos la opción de la máscara, que por suerte antes de que empezaran las clases la pudo empezar a usar y sostener, ¿no? Y dentro de lo que es la escuela estuvo siempre los días que fue, todas las horas con la máscara puesta. Él tampoco tolera el alcohol, entonces bueno, está el tema de lavarse las manos muy seguido. Y bueno, entonces no fueron muchas cuestiones. Y bueno, él entendió el año pasado que bueno, había muchos casos de coronavirus, y este año cuando le empezaron la escuela dijimos, bueno, hay un protocolo, ciertos cuidados que tenés que tener y podés volver porque hay menos casos. Y bueno, y ahora como que volver otra vez para atrás es medio difícil, porque me dice, bueno, mamá, pero si yo me cuido, como que no entiende mucho, ¿no? De que si me estoy cuidando, ¿por qué no puedo ir? Pero bueno, incluso ayer le preguntó a su papá, porque bueno, mi marido es de riesgo y no está yendo a trabajar, y le preguntó a su papá si extrañaba ir al trabajo. El papá le explicó que sí, que extrañaba, pero que por ahora no podía ir porque tenía que esperar la vacuna. Y le dijo, bueno, vos podés ir a trabajar igual si te cuidas como me cuido yo en mi escuela. O sea, es como que, bueno, hay ciertas cosas como que lo sobrepasan, ¿no? Pero bueno, llevándola como se puede, ¿no? Dentro de todo, o sea, aparte tenemos la suerte de que nuestro niño tiene lenguaje, un lenguaje fluido, puede comunicarse, entonces como que puede expresar más fácilmente lo que siente o las curiosidades que lo atraviesan, ¿no? Pero por ahí pensando en otros niños, sobre todo los que uno tiene cercano, que son los demás chicos del grupo, que hay muchos de ellos, perdón, que no hablan o que hablan muy poquito o que están recién aprendiendo a decir sus primeras palabras, a poder poner, ¿no? En práctica esto de poder expresar sus sentimientos y demás, y bueno, es muy frustrante para una mamá no saber cómo explicarle a un hijo o estar seguro de que ese niño está entendiendo cuando uno le quiere explicar toda esta cuestión. O sea, la verdad que es doloroso y triste, ¿no? Ver por ahí la situación del prójimo, digamos, de los niños que uno tiene cerca. Pero bueno, acompañándonos, que esa es la idea del grupo, ¿no? Ayudarnos y escucharnos entre todos para poder salir adelante. Ahí quería llegar ahora, Sabrina, un poco dejando ya lo personal y lo familiar, ya cómo está el grupo, cómo está la institución. Hemos visto también el trabajo, obviamente la semilla que ustedes ya hace tiempo como institución han sembrado para la toma de conciencia, para la lucha en conjunto en la región. Hemos visto grupos de papás en Carcarañá, en Funes, en la región. Sí. Y esto tiene que ver un poco con la organización, ¿no? Y aquella primera semilla que ustedes comenzaron a plantar acá en la región, ¿no? Para juntarse todos los papás, trabajar en conjunto y aprender por sobre todas las cosas en conjunto, que esto es lo fundamental, ¿no? Digo, ¿cómo está el grupo hoy? Y la verdad que está muy bien, Mario, muy unido, sobre todo en esta etapa, como te decía recién, y bueno, dentro de todo también, ¿no? Contentos en el sentido de que a pesar de la pandemia, de no poder hacer nuestras actividades, las reuniones mensuales que ayudaban muchísimo, ¿no? Para poder recibir a papás nuevos y escucharlos. Pero bueno, tenemos un grupo de WhatsApp que está siempre todos los días activo, porque siempre hay una mamá ¿no? que le sucedió algo puntual con el niño y necesita contarlo, necesita ser escuchada. Y incluso el año pasado, en plena pandemia, sin ningún tipo de actividad, ¿no? Que no sea virtual, ¿no? Se sumaron muchas familias nuevas que aún no conocemos personalmente, pero que bueno, a través de la virtualidad podemos acompañarnos y bueno, y está bueno, ¿no? El hecho de que el otro sepa que no está solo, digamos, como decimos nosotros, y saber que hay otro papá del otro lado que ya vivió lo que esa persona a lo mejor está viviendo en este momento, y saber que uno con mucho esfuerzo y mucho amor y mucha paciencia se puede salir adelante. Así que bueno, esperando de a poco que esto pase y poder, ¿no? Volver a encontrarnos personalmente para poder hacer muchas actividades. Es un grupo que, bueno, no solo hay papás de Roldán, hay papás de San Lorenzo, de Rosario, de Funes, de Carcarañá, que están también
en nuestro grupo. Entonces, bueno, si bien algunos también ya fueron armando, como dijiste vos, sus propios grupos de pertenencia, cada uno en su ciudad, está buenísimo, pero también siguen en nuestro grupo. Así que, bueno, pensando un montón de cosas, proyectando. Y viendo cómo reinventarnos también, ¿no? De tratar de seguir, También. como decías vos, de seguir concientizando y siguiendo con algunas actividades, aunque sea virtuales o que no conlleve, ¿no? El tema de no cuidarnos ni nada por el estilo. Así que bueno, aparte, bueno, todos los niños, ¿no? Con TEA, que también algunos tienen, viste, con movilidades asociadas y son, obviamente los niños todavía no están dentro del programa de vacunación, entonces, bueno, cuidándonos mucho, pero bueno, seguimos proyectando igualmente. Esperemos que se pueda concretar. Sabrina, en lo que tiene que ver que esta pregunta siempre, cada vez que yo tengo contacto contigo, trato de canalizarla, tiene que ver con los casos, ¿no? Que suceden, que cada vez son más, ¿no? Se dan más casos, digo, en el contexto del país, del mundo, ¿no? De esta problemática que todavía no se sabe bien la esencia, ¿no? Del trastorno del espectro autista. Sí, exactamente, Mario. No sabemos exactamente de dónde viene. Bueno, sabemos que hay en parte, ¿no? Factor genético, factor ambiental, pero no se sabe ciertamente, no 100% de cómo se generan o tampoco cómo prevenirlo. O sea, pero bueno, lo que sí se sabe es que el porcentaje es cada vez mayor. Creo que estábamos en uno en 54, ¿no? Nacimientos, o sea, una persona en 54 en el mundo nace dentro del espectro del autismo, así que es algo que debemos seguir hablando y tratando, ¿no? De hacer también, como decimos nosotros, uno al principio, bueno, hablar para visibilizar y después poner en marcha y tratar de buscar esos cambios, generar esos cambios en la sociedad, por lo que es nuestra parte, ¿no? Del grupo, es tratar de generar cambios desde nuestra ciudad, que son pequeños granitos de arena que uno va aportando para poder cambiarle la calidad de vida, porque como decíamos antes, pensando, ¿no? En un futuro también. Hoy son niños, pero mañana serán adolescentes y serán adultos, y hoy necesitan una maestra integradora en la escuela, pero después necesitan transitar una escuela secundaria o alguna universidad, en el caso de que alguno tenga esa oportunidad, ¿no? Y bueno, esté dentro de sus posibilidades. Y bueno, una salida laboral, o sea, porque buscamos, ¿no? Que, bueno, primero que sean felices y segundo que sean lo más independiente posible de cada uno dentro de sus posibilidades, ¿no? Así que como papás, ese es nuestro labor y como agrupación. En materia siempre de salud, es decir, cómo está el tema de obras sociales, cómo está también el tema de la salud pública, digo, con la atención que se debe brindar, ¿no? Sé también que esto es un tema que puntualmente ustedes constantemente lo siguen, ¿no? El tema de prestaciones de obras sociales, cómo viene encaminado en este tiempo. Y la verdad que son temas que ya venían desde antes, Mario, desde, ¿no? De esa desigualdad, ¿no? Entre las personas que tienen un acceso a una obra social o prepaga y los que no. Y todo esto de la pandemia creo que como que dejó más a la vista, ¿no? Todas estas cuestiones que están sin resolver, digamos, de parte del Estado y de las personas que corresponde. Hay muy pocos lugares que trabajan con problemática del neurodesarrollo, en este caso de autismo, en efectores públicos. Entonces es muy difícil para un papá que tramita certificado de discapacidad, pero que al no tener obra social depende 100%, ¿no? de encontrar algún lugar, en este caso hablando específicamente de Roldán, solo hay atención, digamos, en los dispensarios, o sea, de psicopedagogos, psicólogos, fonobiólogos, y que no están especializados en discapacidad y en neurodesarrollo en sí. O sea que tampoco es el tratamiento, digamos, 100% que los chicos necesitan, pero es lo que hay, digamos. Entonces es muy difícil porque tampoco hay un protocolo, ¿no? De donde hay una cierta prioridad para los niños, digamos, con autismo. O sea, que caen directamente en una lista de espera y es muy difícil, ¿no? Porque la lista de espera a veces son meses, a veces un año, a veces son dos.
y bueno, son años de vida de los niños que se pierde muchísimo, ¿no? La calidad de vida porque mientras, como hablamos siempre en tantas otras oportunidades, el hecho de la detección temprana y la intervención temprana es sumamente importante, ¿no? Para que ellos puedan mejorar en todo lo que conlleva, ¿no? Sus dificultades que tienen. Y en cambio, para los que tenemos obras sociales prepagas, obviamente hay que vencer ciertas burocracias, tema de papelería y demás, que siempre es sumamente difícil y tedioso, pero al final del camino es como que sabemos que la obra social nos cubre, ¿no? El tratamiento o el acompañante terapéutico tiempo completo en la escuela. Entonces la desigualdad es muy notable, Mario. La verdad que es muy triste. En la realidad de nuestra agrupación, creo que el 70% de los chicos del grupo nuestro social, así que estamos siempre tratando de, ¿no? de ver cómo podemos hacer, por eso también, ¿no? Nuestro proyecto del área de inclusión y discapacidad que pedimos ya el año pasado al Consejo, quedamos en hablarlo con el Ejecutivo, ¿no? Como para poner en carpeta, ¿no? Toda esta cuestión y poder resolverlo, digamos, que buscar alguna manera para que estos chicos que no tienen obra social puedan acceder al tratamiento lo antes posible, ¿no? Yo creo que es una cuestión de recursos humanos más que nada, porque después del resto de la dinámica por ahí se puede llegar a ir viendo, resolviendo, pero bueno, se necesitan más recursos humanos para poder abordar todo este tema. Bien, aprovechamos, ¿no? Que este año es un año político, así que bueno, Sí. quienes están viendo en materia legislativa, ¿no? Es muy importante. Sabrina, Sí. bueno, para ir finalizando este contacto contigo, es decir, agradecerte como siempre. El grupo está abierto muchas veces, como recién lo decías, ¿no? Para aquellos padres que están atravesando esta situación. Hoy el contacto es de forma virtual con ustedes, ¿no? Lo encuentran Sí, directamente como exactamente. padres Roldán. Exactamente, figuramos, tenemos en Facebook, Instagram, que pueden encontrarnos a través de Padres Autismo Roldán. Si no, te dejo mi contacto de WhatsApp, 0341 6 04 37 27. Y ahí, bueno, pueden acceder a hablar conmigo, ingresar al grupo del chat, que es un chat donde somos como 35 familias, donde estamos en contacto, como te decía antes, cotidianamente, hablando de las problemáticas que cada uno tiene con sus niños y bueno, ayudándonos, acompañándonos, que eso es lo más importante y bueno, esperando que prontamente se pueda volver a las reuniones presenciales, ¿no? Mensuales que teníamos nosotros, donde no podíamos vernos y charlar todos estos temas y bueno, volver a las actividades, hacer capacitaciones y demás, que es lo que más nos gusta y lo que más necesitamos, digamos, para poder cambiar esta realidad que atraviesan nuestros niños. Sabrina, agradecerte nuevamente, saludo a todos los integrantes, a vos personalmente, a cuidarse y seguramente vamos a seguir charlando a lo largo del año cuando así lo permitan, ¿no? Un poco en mejorar la calidad de vida, que esto es lo esencial. Hoy educación, hoy salud, que es lo fundamental para que nuestros niños sigan avanzando, ¿no? Y las personas, obviamente, del trastorno del espectro autista. Exactamente, Mario. Así que bueno, sí, eso esperamos y te agradezco siempre por el espacio, por escucharnos y ¿no? Porque esto que decías vos, que se pueda viralizar todo este tema, ¿no? De que el consejo, de que el ejecutivo puedan escuchar nuestras necesidades y bueno, y que los papás, si hay alguno del otro lado que recién está empezando con todo esto y necesita ser acompañado, una guía, bueno, que no duden en consultarnos y en hablarnos, que para eso estamos. Gracias, Sabrina, muy amable, ¿eh? Gracias. Bien, así pasaba Sabrina Camuto de Padres Autistas de la ciudad de Roldán, ¿no? Contando esta realidad y los números que tienen que ver con el trastorno del espectro autista que decía Sabrina recién. De cada 52 niños que nacen hay uno que
que va el problema del trastorno autista. Hoy, este grupo que se ha conformado y que se ha, si se quiere, también viralizado un poco en la zona, ¿no? Tomando para que cada uno de los chicos o de las personas tengan su derecho, sean reconocidos, tengan una igualdad dentro de la educación, el trabajo, la propuesta, la cultura, en fin, todo lo que realiza la sociedad, ¿no? Realmente un tema, y por supuesto la educación, que esto es lo fundamental en esta situación no tan incómoda que está pasando el país y el mundo, debatiéndose entre lo virtual, entre lo presencial. Así que la palabra entonces de la gente de Padres Autismo de la ciudad de Roldán. Nosotros le vamos a proponer una pequeña pausa y luego seguimos con más invitados en Hoy por Hoy. Los espero todos los sábados 12:30 horas con la información más importante de la semana acá por Canal 4 Regional en el resumen semanal de Informe Regional. Sábados 12:30 horas, los espero. En Super Oronio podés hacer tus pedidos desde la web www.superoronio.com. Envíos a domicilio sin cargo. Super Oronio, siempre cerca tuyo. Este año, Bingo Interclubes es una cosa de locos. Millones de pesos en premios diarios, semanales y mensuales. Sorteos, cancelación anticipada y 25 premios finales incomparables. Ya nos conocen, 22 años haciendo felices ganadores. Jueguen con nosotros para ganar a lo grande. Bingo Interclubes, millonario. Y solidario. Pedilo ya, entrá a bingointerclubes.com.ar. Quiero hacerles una invitación. Comilona de los jueves, un programa hecho por amigos y con amigos y por supuesto invitándolos a ustedes que compartan esto con nosotros. Jueves a las 21 horas acá en Canal 4 Regional. Los espero, La Segunda Seguros te trae soluciones para vos. Las soluciones digitales que te hacen todo más fácil, con las que podés contratar tu seguro online en pocos minutos. La Segunda Seguros. Combinamos lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas, porque lo primero sos vos. ¿Quieren escuchar y ver música de otras épocas? ¿Quieren recordar momentos vividos? Los invito a compartir música para no olvidar. Sábados y domingos a las 21 horas. Que te despierta el corazón. Genera Más. Fábrica de generadores eléctricos y motosoldadoras. Asesoramiento, servicio postventa, reparaciones, mantenimiento, repuestos. Genera Más. Ahora te ofrecemos la mejor calidad en grupos electrógenos a gas y la nueva línea de termotanques solares. Genera Más. Las Heras 548, Roldán. OneFull presenta su tarjeta de beneficios. Por ser nuestro abonado, tenés la posibilidad de sumar descuentos en los comercios adheridos de tu localidad. Nos seguimos encontrando juntos. Somos uno. Somos OneFull. Te invitamos a seguir compartiendo nuestros archivos, estos 20 años de imágenes, de palabras, de cada momento vivido en cada una de nuestras localidades. Todos los viernes a las 22 horas por la pantalla de Canal 4 Regional te invitamos a este espejo retrovisor.
Ahora en Super Oronio podés pagar con billetera Santa Fe desde la app Plus Pagos. Aprovecha un 30% de reintegro con 5.000 pesos de tope mensual. Super Oronio, siempre cerca tuyo. Seguimos con más hoy por hoy, en esta jornada, un poco hablar de los temas trascendentales dentro de la política y que tienen que ver también con la gestión legislativa. Hemos convocado en esta oportunidad para que nos acompañe el senador por el departamento Rosario, Marcelo Lewandowski, al cual ya le estamos dando la bienvenida. Marcelo, un gusto tenerlo allí, un placer para poder dialogar con Hoy por Hoy y un poco, bueno, con esta situación que sigue siendo incómoda, ¿no? Para la provincia, para el país, para el mundo, con esta mirada puesta en lo sanitario, ¿no? En la pandemia, la cantidad de contagios, esta zona donde estamos, Rosario, departamento San Lorenzo, y bueno, un poco creo que este es el tema que hoy convoca, ¿no? La situación sanitaria y la mirada puesta por la parte política, por la parte de conducción, ya sea oposición y oficialismo. Marcelo, un gusto tenerlo allí, bienvenido. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bueno, gracias a ustedes por invitarme a participar. Sin dudas que sí, que está el mundo viviendo una situación realmente compleja, difícil, y en donde las decisiones que se toman seguramente que no van, se está viendo que en las encuestas, o por lo menos los números que marcan que los ejecutivos la tienen complicada, la tienen difícil en cuanto a la conformidad de la gente. Lo que pasa es que se mezcla todo y cuando hay una pandemia, en este caso, en donde hay que tomar decisiones que son antipáticas y que van de la mano de el enojo, el fastidio, el cansancio, pero bueno, hay que buscar un culpable, hay que buscar a alguien que se haga responsable y lamentablemente se toman decisiones para evitar muertes. Esta es la realidad. Y el que gobierna y el que tiene que tomar decisiones, bueno, se lleva también la bronca de la gente y todo ese cansancio y esa decepción que cuando uno se para y dice, no sé si hemos perdido, pero sí hay 1 año y medio de nuestras vidas que ya no es la misma. Que no podemos hacer lo que nos gusta, lo que estábamos acostumbrados. Algunos perdieron el trabajo, otros perdieron su negocio de toda la vida. Bueno, son situaciones muy críticas, pero aquel que es un buen gobernante debe tomar decisiones y no gustan y no son las que va a tener mayor número de simpatía, pero es la responsabilidad. Y para eso se la dieron y para eso está ahí. Senador, cayó esto de las restricciones, ¿no? Con la mirada de presencialidad sí, presencialidad no. Perdiendo de foco también, si bien la educación es muy importante, pero perdiendo de foco lo que usted marcaba, ¿no? El cuidado, el distanciamiento, el bajar por lo menos por estos días los casos que se vienen registrando de COVID. Claro, a ver, a mí me da la sensación que como en esta, como en muchas otras decisiones que se han tomado, hay de por medio una situación de, yo la llamo politiquería barata o mezquindades políticas, porque yo no conozco a ningún gobernante que no quiera la educación presencial o que no quiera la excelencia en educación. No conozco ninguno. Si conocen uno que realmente lo diga comprometido, dice, che, a mí no me conviene que los pibes se eduquen, que no estén en sus escuelas, tráigame a uno y realmente les diré, bueno, encontramos uno, les doy un premio. Pero no se toman medidas porque uno quiere la no presencialidad. Hay distintas medidas que se toman que podrán ser, insisto, podremos discutirla,
podremos decir si realmente son las que más necesitábamos, pero indudablemente que nadie no quiere la presencialidad. Se está hablando de una situación muy concreta con un estudio en cuanto a cómo la gente va de un lado a otro, cómo eso merma un poco esa situación. Se están hablando no de volver a tener un año sin presencialidad, sino de acotar en este momento crítico 15 días de esa circulación de los padres en las escuelas, la responsabilidad de muchos padres que van a buscarlo a las escuelas si no tienen el suficiente distanciamiento, el tapabocas. Es decir, son medidas que, como decíamos anteriormente, no son simpáticas. Nadie está de acuerdo con que esto permanezca eternamente. Simplemente se toman esta como otras medidas para evitar esa situación. Quizás sí yo estoy de acuerdo en que tenemos que segmentar. Es decir, el departamento Rosario o el departamento San Lorenzo no es todo lo mismo. Es decir, a ver, en nuestro departamento una población que tiene 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 habitantes, en donde los chicos van en bicicleta, caminando, no hay congestión. Y si se toman los protocolos en las escuelas, podrían tener. Ahora, en Rosario van en transporte escolar, van en colectivo, bueno, y no es lo mismo que una población más pequeña. Entonces, esa segmentación sí hay que hacerla, porque Buenos Aires lo toma con el diagnóstico del conurbano, y Roldán no es Loma de Zamora, Coronel Domínguez no es Avellaneda. Entonces, tenemos que tener esa sí segmentación y ver la particularidad de cada lado. Bien. Senador, bueno, continuando con distintos tópicos, un poco la mirada también del discurso que ha dado el gobernador Perotti en la apertura de las sesiones legislativas, un poco cuál es la mirada desde la banca, obviamente, de senador, ¿no? Yo tengo una mirada en torno a ver, me da la sensación que, primero, el tono fue mucho más conciliador que el arranque de la gestión, eso es realmente así. El gobernador estaba enojado y viendo los números y viendo la situación que le habían dejado, bueno, fue realmente duro en el año anterior. Creo que esto es más conciliador en cuanto a más conciliador y en el tono a pedir cosas que realmente no se están dando en la legislatura, que es que le voten las leyes importantes, por ejemplo, la de conectividad, la que tiene que ver con cuestiones de otras leyes, como la de seguridad, como el paquete de seguridad, que ni siquiera se han discutido para decir, bueno, no, me gusta, no me gusta, esto sí, esto no, propongo esta modificación, directamente no se han discutido. Y en la otra fue una especie de una enunciación de todo lo que se está haciendo ahí y que uno, en definitiva, lo que hace es ver cómo y escuchar cómo el gobernador pone a conocimiento de todos una cantidad de obras en infraestructura que es realmente muy importante, obras postergadas desde hace mucho tiempo, escuelas en localidades que hace más de 20 años no se construye una escuela pública. Roldán, por ejemplo, es una de las localidades, o Funes, o Pueblo Ester, para hablar de algunas del departamento Rosario, y eso es poner en valor obras de una infraestructura muy grande. Recordar también lo que el presidente de la Nación ha desarrollado acá hace un par de días, una cantidad de obras que llegan a la provincia que tienen que ver con acueductos, con rutas, con cloacas, con la vuelta de los trenes, ya va a ser Laguna Paiva Santa Fe, y lo ha dicho el gobernador, Rosario Cañada de Gómez es una realidad cercana, y lo hemos hablado nosotros también en Buenos Aires con el presidente de Trenes Argentinos. Esto es, muchísimas cuestiones que no solamente van con maquillajes, sino que van con obras realmente que le cambian la vida a la gente. Senador, un poco la oposición ha hablado de que han faltado algunos temas como hidrovía, como el proyecto más intensivo relacionado con materia de seguridad. Un poco, ¿cuál es la mirada en relación a esto, no? Es que en el tema seguridad, por ejemplo, lo que tiene que hablar son la legislatura. El gobernador ha elevado hace 6 meses
ha presentado en la Cámara de Diputados un proyecto o 3 proyectos que tienen que ver con la seguridad. Bueno, eso es discutirlo. Si no es discutir eso, ¿qué es discutir un tema de seguridad? Esto es muy concreto, es muy concreto. Entonces, la oposición quiere que se debata o quieren hablar de seguridad y no se han sentado a tratar el tema de las leyes que ha presentado el gobernador. Entonces, es muy curioso endilgar cuestiones que tienen que ver con la mirada de la seguridad cuando han presentado una ley que no se ha tratado. Esa es una de las cuestiones. Y en el tema de hidrovía me parece que es una mirada nacional, o por lo menos un debate nacional que se está dando en una mesa de discusiones en donde Santa Fe es una parte importante de ello y que se está desde la legislatura nacional, y necesitamos el acompañamiento de los legisladores que defienden los intereses de la provincia de Santa Fe para que estemos lo suficientemente abarcados y protegidos. Pero bueno, me parece que son miradas que quizás no se han dado en un tono concreto en el discurso del 1 de mayo, pero sí hay una postura muy firme de Santa Fe para ser partícipe necesario en el tratamiento del tema hidrovía a nivel nacional. En el tema de discriminación de departamentos, días atrás usted hizo una defensa, ¿no?, si se quiere, donde por ahí existen imputaciones de que hay departamentos que no son oficialistas y no son beneficiados con obras. Y usted ha marcado algunos datos que esto no es tan así. No, de ninguna manera, Mario. Lo veo día a día en lo que ocurre en el departamento, donde hay localidades que pertenecen al Frente Progresista y en ningún momento se los ha discriminado, todo lo contrario. A veces recibimos más críticas de los compañeros que están a cargo de comunas y municipios que dicen ¿por qué no los tratan a ellos como nos trataron a nosotros? Y la verdad que la situación me parece que no da para ese tipo de cosas. Rosario es una ciudad gobernada por un intendente del Frente Progresista y la verdad que si uno ve los números que ha arrojado o que se han trasladado y se han bajado a Rosario, no hay ningún tipo de discriminación, todo lo contrario, ha venido el presidente de la Nación y ha sentado a esa misma mesa al gobernador con los ministros y con el intendente de Rosario anunciando obras. Bueno, que lo diga el intendente de Rosario que estuvo sentado a esa mesa y se encuentra con un paquete de medidas como el acueducto del Gran Rosario, una obra que va a beneficiar a una parte importante de estas localidades, no solamente a Rosario, sino a Pérez, a Funes, a Villa Gobernador Galvez. Villa Gobernador Galvez es una intendencia de un intendente muy ligado a Miguel Lifchitz y a todo el socialismo. Y está recibiendo el otro día se le bajaron más de 100 millones de pesos con el incluir. Va a recibir una obra que va a posibilitar que más de la mitad de Villa Gobernador Galvez tenga cloaca, cosa que hoy no está ocurriendo. Bueno, esto del incluir, que llega a las 365 localidades y la mayoría está gobernada por el Frente Progresista. Entonces, me parece que hablar de discriminación, hay muchas irresponsabilidades y latiguillos de campaña. Lo que ocurrió, por ejemplo, el otro día con legisladores radicales que mientras estaba hablando el gobernador Perotti, estaban tuiteando ya un modelo de réplica a lo que decía sin siquiera haberlo escuchado y en el medio del discurso. Me parece que estamos en un momento lo suficientemente delicado como para no tener los suficientes gestos de grandeza, para dejar de mentir, para dejar de hacer politiquería barata. El otro día yo salí al cruce de un senador que dijo que había una ruta y leyó una cantidad de accidentes que habían ocurrido en esa ruta y se la atribuía al actual gobierno. Entonces, primero, la primera conclusión que saqué, si tuvimos un año de pandemia, hubo menos camiones, menos tránsito, la ruta estaba impecable, era un billar y en un año se rompió, en un año de pandemia. Empecé a buscar y a llamar amigos que tengo y que son de pueblos que transitan esa ruta, porque además reventé un neumático en esa ruta. Digo, pero esa ruta donde yo agarré un pozo, le comenté la situación. Me dice, Marcelo, prometían todos los años que la iban a repavimentar.
desde Obey para acá, el único que la está empezando a reconstruir, porque es de hormigón, es una ruta compleja, no es tirar una carpeta de asfalto, hay que reconstruirla en serio, es este gobierno, después que se la pasaron en promesa. Entonces, y un senador le endilgaba accidentes, que cuando repasamos los accidentes eran todos de la década pasada. Entonces digo, hay que tener la suficiente, uno puede estar a favor o en contra. Lo que me parece que quienes estamos cumpliendo funciones, y más en este momento de pandemia, tenemos que ser serios. No tenemos que buscar el chantaje ni buscar las mentiras para sacar réditos políticos, porque además la gente se da cuenta quién miente y quién trata de hacer las cosas bien. No digo que se está haciendo todo bien y hay muchísimas falencias, pero no critiquemos cosas que son realmente poco creíbles y de una, en algunos casos, de una bajeza que no condice con lo que hoy hay que hacer y con chicanas que hoy hay que la política no debe transitar ese camino, porque si queremos que la gente crea en la clase política, hay que empezar por ser serios. Bien. Senador, bueno, ahora lo saco un poco del contexto y lo llevo al deporte, al fútbol, obviamente, conocedor, ¿no? Digo, en esta pandemia está bien que sigamos teniendo el fútbol, que sea la actividad que no se ha parado, que sigue con todos los protocolos, la posición, obviamente, como hombre también del deporte y conocedor del fútbol, ¿no? Y apasionado del fútbol. Yo creo que lo que no está bueno es que pasen cosas como la que pasaron en Rosario en la previa del Clásico, eso no lo voy a defender. En el caso de la primera división se están haciendo muchos testeos, durante todas las semanas tienen que cumplir con ese protocolo. En definitiva, si uno lo ve como un divertimento del fútbol, se equivocan. El fútbol es una fuente generadora de recursos y es como una actividad productiva más. No lo digo en muchos casos, uno puede pensar que en algunas ligas también de las que jugamos en el interior, los muchachos que juegan también reciben un sueldo, pero es más complejo mantener un protocolo sanitario. También en las divisiones menores de AFA, yo soy un consumidor de las divisiones, me gusta mucho ver el fútbol de ascenso y además soy hincha de un equipo de ascenso como Central Córdoba y lo voy a ver y demás. Pero no hay un testeo permanente. A mí me parece que en la medida en que se lo pueda mantener sin poner en riesgo las otras actividades, distintas actividades, y podemos generar un recurso que se siga solventando, me parece que es una alternativa. Cuando ya ponga en riesgo la cuestión sanitaria y la seguridad sanitaria, me parece que ya estaríamos complicados. Pero por ahora, me parece que como se lo ha manejado y se lo ha intervenido hasta aquí, insisto, salvo las cuestiones que se dieron en la previa del Clásico Rosario, que fueron una barbaridad y que no las comparto en absoluto, lo que tiene que ver con ir a la cancha desde los colectivos, de los planteles custodiados en burbujas, yendo a los lugares, me parece que mientras podamos mantener esas disciplinas en pie, todo lo que no ponga en riesgo el común de la ciudadanía y converger en contagios masivos, yo creo que si son unidades productivas hay que tratar de mantenerlas. Debemos ser lo más normales posibles sin poner en riesgo la vida de la comunidad o poner la vida de mayor cantidad de gente en riesgo. Bien. Senador, siguiendo un poco con el tema de lo sanitario para la ciudad de Rosario, ¿se ha podido tener contacto últimamente con los titulares de sanatorios? Un poco, ¿cuál es el cuadro de situación con el tema de camas, ¿no? De internaciones en terapia, del tema de oxígeno? ¿Cuál es un poco el cuadro de situación para estos días, para esta semana? No, el cuadro de situación es crítico, digamos, porque esto es 2 camas más, 2 camas menos, me queda este hueco, hoy se está al límite, y no solamente por el COVID, sino porque el COVID aumenta un número mayor de camas que están siendo ocupadas por otro tipo de dificultades. El año pasado todas se usaban en COVID, este año al ver circulación, el COVID no solamente que comparte el número de camas con otras enfermedades,
sino que con accidentes de tránsito, sino que además estamos viendo situaciones más complejas que derivan en una mayor cantidad de días de internación. Entonces eso es lo que está poniendo al sistema aún más en riesgo. Sí sé que hay una cantidad de medidas que se están tomando, ahora va a haber una mayor, se está tratando de dar un mayor número de testeos, de PCR, que bueno, también hay un número limitado por una cuestión de tecnología, no tanto, pero sí de recurso humano. Entonces el PCR es el que se busca y el que se va a tratar de determinar para aquellos que tienen que no tienen síntomas, y para aquel que tiene síntomas, la otra muestra que directamente en 20 minutos da si uno tuvo o tiene o no COVID, pero hacer los PCR para aquellos que voluntariamente quieren saber y bueno, por ahí poder detectar asintomáticos. Se va a hacer una campaña muy intensa en toda la provincia. Y bueno, yo creo que lo del oxígeno lo he escuchado cuando vino el presidente, no solamente en productos que tienen que ver vinculados a la cuestión de medicina, sino también a cuestiones vinculadas a la industria. Bueno, es una preocupación que hay en todo el país respecto a este tema. Hoy no estamos viendo, por lo menos la información que nos dan a nosotros, no es que hoy está faltando, al menos en las grandes ciudades, el tema del oxígeno para los pacientes, pero sí es una preocupación a nivel nacional de esta situación. Perfecto. Senador, bueno, para ir finalizando, quería hablar un poco de lo político, ¿no? Yo sé que la cabeza a lo mejor en este momento está en otro lugar de la sociedad, de los políticos, del contexto, pero obviamente marca, ¿no? Elecciones legislativas de medio término, se habla para octubre las internas, para noviembre las generales. Dentro de este marco, ¿cuál es un poco la mirada, ¿no? O por lo menos cómo se viene desarrollando la situación sanitaria en nuestra provincia y en el país? Mario, yo creo que esto es un día a día, ¿no? Yo creo que lo que la política no puede hacer es ir en una vía paralela a la realidad de la gente, en una ruta que vaya paralela a lo que vive la gente. Y hoy creo que quienes estamos hay elecciones y es saludable y la gente debe votar y debe elegir a sus representantes, y esto está claro, pero hoy la dinámica de lo que estamos viviendo y la gente ni piensa ni le interesa hoy por hoy estar pensando en otra cosa que no sea cómo salir de este momento, y creo que uno debe ser consecuente con eso. Por supuesto que si uno está inmerso en este clima y va a haber elecciones y no puede estar ajeno a todo eso, pero hoy la cabeza está ocupada en otros temas y en ir de la mano con las necesidades que hoy tiene nuestro pueblo de buscar trabajo, de cómo zafar de esta situación del COVID, de tener más vacunas, de poder tener más exámenes de PCR, de lo que hablábamos antes, de cómo se mantiene la presencialidad en las escuelas y tener una vida más normal. Bueno, en definitiva esa es la preocupación. Bueno, ya llegará el momento y ya correrán las semanas y los meses y nos iremos acomodando a lo que marca el calendario, que es elecciones, pero hoy creo que como la mayoría de nuestro pueblo hoy está en segundo plano estar pensando en el tema elecciones. Hoy hay que resolver otras cuestiones más urgentes y que es nada más y menos que la vida, ¿no? Bien. Senador, bueno, queremos agradecerle por este contacto, a toda la producción, así obviamente a los chicos también de prensa que trabajan, bueno, agradecerles y bueno, seguramente vamos a estar en contacto a lo largo de este tiempo, ¿no? Cuando así lo requiera. Desde ya agradecerle de este espacio, Marcelo. No, por favor, gracias a ustedes, porque siempre, bueno, hay que agradecer que uno puede expresar sus ideas y lo que piensa y lo que siente de este momento. Y bueno, a disposición y perdón porque muchas veces la movida de horario que les he hecho, bueno, entiendo que estuve de ese lado y me molestaba mucho cuando me corrían tanto los horarios, y ahora que estoy de este lado no quiero
no quiero ser tampoco lo descortés con ustedes, simplemente que a veces la agenda, bueno, nos atropella. Marcelo, toda la suerte, gracias, muy amable. A ustedes, un abrazo. El senador por el departamento Rosario, Marcelo Lewandowski, dialogando con nosotros la gestión, distintos temas, ¿no? Lo que tiene que ver básicamente todo gira, ¿no? En la situación sanitaria, ¿no? Que tiene obviamente dos departamentos tan comprometidos como lo es Rosario, San Lorenzo, en el contexto de la provincia también, del país y del mundo. Realidades que nos atraviesan, un poco desde lo que es la parte política del senador Marcelo Lewandowski. Nosotros estamos llegando al final de esta edición, como siempre los invitamos todos los miércoles a partir de la hora 21 en Hoy por Hoy. Al finalizar Informe Regional venimos con los tópicos, los temas de interés general. Por su atención, gracias y nos reencontramos.